Es motivo de alegría tener en el día de hoy la práctica y el manejo integral del dolor en esta nueva edición de Conexión Vital, que es un programa que pretende la educación en salud, una educación integral para que los televidentes y las personas que escuchan estos programas se eduquen en salud y tengan conocimientos acerca de todos los temas concernientes pues a una salud integral y a un autocuidado en su salud. En el día de hoy el doctor Raúl Londoño, que nos va a hablar de dolor y de quiropraxia, manejo integral del dolor. Raúl, muy buenos días. Doctor Germán, muy buenos días a todos los televidentes que nos acompañan una vez más en Conexión Vital. Vamos a hablar un poquito de lo que es dolor y las diferentes técnicas ancestrales que manejamos desde la medicina tradicional china, desde todas estas medicinas antiguas y milenarias que hoy en día empiezan a implementarse. Y aprovecho la oportunidad para hacer la mención que hace poco vimos, incluso en los Juegos Olímpicos, todos estos deportistas con una serie de manchas rojas, unos círculos rojos, y empezó a tomarse ya en tema de una manera muy común el uso de las ventosas, algo que venimos manejando aquí en Parque Médico con los pacientes desde hace casi desde el inicio de Parque Médico, de Parque de la Salud. Entonces vamos a hacer hoy un manejo de lo que tiene que ver frente a dolor, vamos a hacer una sesión de manejo de dolor a nivel lumbar, a nivel de espalda, que es de pronto lo que más vemos. Cuando hablamos de la columna y hablamos de sus diferentes patologías, siempre vamos a tener en cuenta que todas están asociadas por un factor de dolor, en algunos casos dependiendo de la gravedad irradiación a miembros inferiores, pero hoy nos vamos a enfocar un poquito en lo que tiene que ver con el dolor lumbar, ¿sí? Como para que veamos un manejo frente a esto que nos está acosando tanto últimamente. Bueno, entendemos el dolor como un disparador de un aviso. El dolor no es una enfermedad, entonces es un síntoma que nos está dando aviso de algo, que algo está pasando en el organismo. Entonces, esos dolores, ¿de dónde provienen y qué nos están avisando a nosotros? Bueno, cuando hablamos particularmente de columna, tenemos que tocar toda una serie de condiciones que generan ese tipo de dolores. Uno de los aspectos que en este momento más estamos manejando es lo que tiene que ver con la higiene postural. No tenemos unos hábitos sanos a nivel postural, nos sentamos o nos acostamos en pésimas posiciones y a veces es difícil decir que mantenemos una higiene postural por mucho tiempo. Muchas veces nos podemos sentar a ver una película, son 2 horas y es muy difícil mantener la posición lo más higiénica posible durante esas 2 horas. Ahora, la clave no está en mantener la posición perfecta, la clave está en que cada 20, 30 minutos hagamos un estiramiento prolongado del cuerpo. Podemos mantener una posición quizás no muy adecuada, pero sí podemos hacer unas elongaciones, unos estiramientos y volver a adoptar la postura. Entonces, eso es una de las mayores causas en este momento. Hemos lidiado algo con algo que se llama ahorita el síndrome de cuello de texto, ¿sí? Que se ha denominado de esa manera debido a esta posición con los dispositivos, ¿sí? Está generando una serie de cervicalgias, tensiones a nivel de los músculos cervicales, premaxilares, músculos craneales, incluso está llegando a generar o a confundirse con las famosas migrañas, ¿sí? Que todo empieza con todo este estado de tensión que se genera a nivel cervical. La escoliosis, que es cuando hablamos de una desviación simple de columna, que tiende a generar en uno de los lados, dependiendo de la convexidad de la curvatura, genera hacia ese lado, izquierda o derecha, una serie de tensión o un proceso de tensión del músculo que va generando un proceso de distrofia muscular y obviamente se manifiesta con dolor. Cuando hablamos ya de hernias o de discopatías, pues vamos a tener en cuenta cuando hay pinzamiento o no hay pinzamiento del nervio, que genera una irradiación de dolor hacia los miembros inferiores o superiores, dependiendo del tipo de hernia del que estemos tratando. Entonces podríamos dividir el dolor como en dos tipos, ¿no? Primero regional, localizarlo, cervical, dorsal, lumbar. El dolor de tipo postural, que sería mecánico, y un dolor de tipo orgánico, cuando ya hay como enfermedades de la columna, de los huesos, que se producen las hernias. Entonces, eh, háblanos de cada segmento y como de lo más frecuente que sucede en estas partes. Claro, mira, primero tenemos que determinar dos tipos de dolor, el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo es el que aparece sin previo aviso, es el que aparece espontáneamente de una manera muy fuerte, muy preciso, en un lugar muy localizado y bastante intenso. Cuando ese dolor no se le presta suficiente atención, simplemente caemos en esa frase de cajón, es que me acostumbré a vivir con el dolor. Entonces ese dolor se va postergando en el tiempo y nos vamos acostumbrando y se vuelve parte de nosotros. Eso es ya lo que llamamos un dolor crónico.
Esos dolores crónicos a veces se nos convierten en el dolor de cabeza a nivel terapéutico. Es mucho más difícil de tratar, requiere de muchas más sesiones, requiere mucho más tiempo. Ya cuando hablamos de las regiones, vamos a entender que la columna está dividida en vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbales y vértebras sacras. Esas últimas vértebras sacras, que son 5, se compactan en los primeros meses de vida para conformar todo lo que es el miembro sacro, ¿sí? Ahora, las 7 vértebras cervicales normalmente tienden a estar ubicadas aquí en la base del cuello, ¿sí? Y extenderse por toda esta zona, ¿sí? Las vértebras cervicales que ubicamos en este segmento, ¿sí? Tienden a generar, cuando hay un proceso de hernia, de discopatía o de protrusión de disco, genera un proceso de pinzamiento de nervio que vamos a reflejar con una irradiación por todo el brazo y adormecimiento de los dedos. Cuando estamos sintiendo este tipo de manifestación del dolor, antes de llegar al masaje, antes de llegar a la terapia, no podemos pasar por alto las imágenes diagnósticas, tenemos que caer en radiografías, resonancias, tenemos que descartar que a nivel estructural en columna se pueda estar presentando algo mucho más delicado. Tenemos las vértebras torácicas, que son 2 en total, ¿sí? Que abarcan desde T1, exactamente, hasta L5. Estas vértebras vamos a poder interpretar un cuadro sintomático de estas vértebras cuando hay cierta dificultad, dolor al respirar en el proceso involuntario de la dilatación del diafragma, ¿sí? Y ahí vamos a empezar a darnos cuenta si algo está funcionando mal a nivel torácico. ¿Por qué? Porque en el momento de inhalar y exhalar vamos a experimentar algo de dolor. Tenemos las vértebras lumbales, L5, es desde L1 hasta L5, que están toda la zona lumbal y donde reside casi todo el peso del cuerpo. Cabe anotar que cuando nosotros cambiamos de una posición a otra, las vértebras se comprimen como una especie de amortiguador. Casi en un 80% se genera esa compresión y ahí es donde, cuando de manera adecuada, se puede generar una discopatía o una hernia. En la raíz de L3 y L5 se desprende el nervio ciático, que es el que se irradia por toda la pierna cuando tenemos algún tipo de pinzamiento. ¿De acuerdo? Entonces, estas son diferentes categorías del dolor entre los cuales podemos apoyar desde el proceso terapéutico cuando estamos hablando de todo lo que tiene que ver con patologías de columna. Bueno, entonces, manejo integral del dolor, regional, agudo, crónico, diferentes patologías. Vamos a un corte de comerciales y para continuar con nuestro manejo del dolor. Continuamos con nuestro programa, el manejo integral del dolor. Recordemos que se manejan las medicinas integrativas desde un contexto holístico, no es solamente el manejo medicamentoso, sino un manejo integral de los pacientes. Tenemos una paciente con un problema de columna que es una rotoescoliosis, o sea, su columna ha rotado y ha hecho una curvatura en S, ¿no? O sea, simulemos un poquito la postura exagerada, ha hecho esto y luego esto, ¿cierto? Y rota hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, Raúl, explícanos sobre la paciente. Bueno, en este momento lo que vamos a hacer es manejar un caso que es bastante común y de lo que más estamos recibiendo en este momento por remisión a través de consulta externa, y es el manejo de la rotoescoliosis o de la escoliosis. En este momento vamos a manejar un caso de rotoescoliosis que se genera una pequeña compresión o torsión de los ejes de la columna a nivel lumbal, y esa misma torsión con el tiempo va generando una desviación en S, donde la zona lumbal empieza a arquearse hacia un lado y la zona torácica hacia el otro, generando una pequeña S. Es muy común que un paciente con rotoescoliosis o con escoliosis tenga una hernia discal. ¿Por qué? Porque al cambiar de posición, esa presión de la que hablábamos ahorita revienta los anillos fibrosos del disco y hacia esa zona hacia la que está la convexidad de la curva, va a pinzar el nervio. Entonces, funcionalmente la columna es una estructura de sostén. Exactamente. Es una estructura de comunicación. Y de amortiguación. Y de amortiguación. Entonces, en las figuras que se van a mostrar, vamos a ilustrar las funciones de la columna y las patologías que se pueden presentar en esta estructura importante. Ok, yo quiero que entendamos un poquito qué es una hernia de disco. Tenemos el disco, que es como un empaque que separa una vértebra de otra, ¿de acuerdo? El disco está compuesto por unos anillos fibrosos que envuelven o comprimen, o su mismo nombre lo dice, empacan
el núcleo, y ese núcleo está hecho básicamente de líquido, ¿sí? Son amortiguadores, hablando textualmente para entender. Cuando se genera la hernia debido al exceso de presión sobre esa protrusión, los discos se van a rasgar, se rompen y ese líquido se desborda pinzando el nervio en la mayoría de los casos. Es el caso que estamos manejando en este momento, una rotoscoliosis con un pinzamiento de nervio ciático, un dolor irradiado sobre la pierna izquierda, que es lo que comúnmente nos va a generar ese proceso. Entonces vamos a empezar haciendo un manejo muy integral de las diferentes técnicas, nos vamos a concentrar solamente de quiropraxia. Lo que hacemos cuando un paciente llega es recurrir a todas las herramientas que tenemos posibles, nos apoyan desde la terapia neural, la acupuntura, el manejo de copas y sobre todo el manejo de la quiropraxia para poder empezar a corregir esa curvatura de la columna. Entonces vamos a empezar. Lo primero, vamos a empezar a hacer una serie de ajustes de manera ascendente desde la zona sacro-lumbal, torácica y finalmente cervicales. Después vamos a pasar a la aplicación de las copas o las ventosas y la acupuntura para el manejo de dolor. Entonces observamos que los movimientos son con cuidado, son perfectos y teniendo en cuenta la anatomía y la manipulación correcta de la columna. En este momento continuamos haciendo lo que son los ajustes lumbales. Posteriormente vamos a pasar a los torácicos y cervicales. Inhala. Exhala, relaja. Y en este momento que estoy acá también con ustedes, quiero que la gente entienda cuándo nosotros nos vemos en la necesidad que un paciente esté en este tipo de procedimientos. Cuando estamos en la consulta y el paciente nos refiere un dolor cervical, un dolor torácico, un dolor lumbar, una persona que está, por ejemplo, como Juliana todo el día de pie o pegada de un computador, a ella le puede desencadenar ciertos espasmos, dolores y malestares, y entonces el tener en mala posición la columna nos puede dar ciertas compresiones, ciertos espasmos, ciertos dolores, y lo que hacemos es recuperar anatomía en la persona para mejorar estos cuadros de dolor, lo cual no hace un analgésico. Ella podrá tomar un diclofenaco, un ibuprofeno, pero eso le va a enderezar la vértebra, no. Le puede quitar el dolor brevemente, pero como tal el proceso de dolor a ella le va a continuar. Ahí ven, Raúl, esto es digamos una serie de terapias que tienen que tener un control absoluto de conocimiento de la anatomía y demás para poder manipular la columna y tener obviamente métodos diagnósticos como radiografías y resonancias. Al otro lado. En este momento estamos ya haciendo los ajustes o las maniobras que tienen que ver con ajustar esos estados de luxación o subluxación a nivel torácico. ¿Sí? Empezamos primero en la zona lumbal, ahora estamos en la zona torácica, ¿de acuerdo? Siempre trabajamos al lado y lado y coordinamos esos ajustes con la respiración del paciente para poder ir a evitar una lesión y evitar cualquier tipo de dolor anexo al proceso. Entonces, esto podría llamarse higiene de la columna vertebral. Maniobras para manejar procesos de dolor, procesos de inflamación, que muchos pacientes lo están padeciendo de una manera crónica, por lo que mencionábamos. Ahorita que ustedes escuchaban al doctor Germán Ruiz, él es especialista en medicina ocupacional. Y aquí nos llegan muchas personas como Juliana y como muchas personas que tienen que trabajar en las mismas posiciones por largas horas. Ese es el tipo de persona que va a responder muchísimo mejor a este tipo de terapias. Aquí, que es la manipulación de la cabeza, donde obviamente hay que tener muchísimo conocimiento, destreza, hay que saber manejar muy bien la parte y conocer la anatomía de la persona para no causar ninguna lesión. Muy bien, en este momento ya estamos pasando a los ajustes cervicales.
lo que vamos a buscar acá es liberar también esos estados de tensión de las vértebras cervicales. Y ahorita hablábamos precisamente de la estructura de la columna y mencionábamos que cuando tenemos ese dolor en toda esta zona del cuello, toda esta zona de los trapezoides, parte alta de la espalda, y se irradia con ciertos dolores hacia los brazos y adormecimientos, debemos obviamente, antes de cualquier cosa, recurrir a los métodos diagnósticos, una radiografía, una resonancia, para evitar o poder diagnosticar cualquier tipo de hernia o protrusión de disco que pueda estar generando ese síntoma. Inhala. Exhala. Ahí ustedes escuchan un chasquido. Exhala. Y esto lo que hace es destensionar, lo que hace es relajar esta musculatura. Yo les quiero, vayas volteando boca abajo, Julián. Muchos pacientes vienen acá y nos dicen, no, es que a mí se me entumece el brazo. Tengo adormecimiento, entumecimiento, y le tratan el brazo. Pero es que el brazo empieza acá. Y creemos que el brazo es esto y esto, no. Porque es que está el cerebro, el cerebelo, las vértebras cervicales, por acá pasa la médula espinal, y si estas vértebras se van cerrando, machacan el nervio que va al brazo. Pero cuando yo le corrijo y hago una descompresión de estas vértebras, el nervio queda ya sin compresión y el dolor va desapareciendo. Bueno, estamos con Juliana manejando en este momento o simulando un cuadro que es muy común, que es la rotoescoliosis, con un pinzamiento de nervio ciático, ¿sí? Entonces vamos a hacer ya el manejo integral desde el uso de las copas y el uso de la acupuntura para poder liberar el dolor que se genera a nivel de irradiación de pierna izquierda, es por donde se irradia el nervio. Okay. Vamos entonces a este corte comerciales y ya regresamos con todos ustedes. Entonces ustedes me han acompañado acá del doctor Germán, estoy como médico, está Raúl como terapeuta, igual nuestra paciente Juliana es esteticista, masajes y demás. Somos un equipo interdisciplinario, entonces ella posiblemente vino por dolor y posiblemente consultó donde el médico ocupacional que es Germán o conmigo, pero termina en manos de Raúl. Y entonces uno dice, ¿por qué uno se apoya tanto en el manejo del dolor en este caso con un equipo interdisciplinario? Porque hay muchas terapias que hay que hacer. Si ustedes ven, aquí ya estamos haciendo un tratamiento de acupuntura y va a ir acompañado de ventosas, que es el tratamiento complementario a la quiropraxia. Sí, ahorita hablábamos precisamente que habíamos tenido la oportunidad de ver con lo de los Juegos Olímpicos precisamente a varios deportistas con una serie de manchas redondas y salió a la luz una técnica milenaria de más de 4.500 años de antigüedad, que es el uso de las ventosas, uno de las tantas disciplinas de la medicina tradicional china. Y las ventosas es simplemente utilizar el efecto vacío que se puede generar a través de estas copas sobre el cuerpo. ¿Qué buscamos con esto? Desde la medicina tradicional china se dice que liberamos la acumulación de energía yang. Todo lugar donde hay acumulación de energía yang almacena dolor. Ya dentro de un campo mucho más clínico, pues lo que hacemos es aumentar el flujo de circulación hacia la zona de dolor para poder obtener la reparación que necesitamos. Entonces, vamos, sí. Milenariamente los chinos se inventaron el drenaje linfático, lo inventaron, no, lo descubrieron, y descubrieron el láser, 5.000 años atrás. El láser con la moxa, y con estas ventosas se está haciendo es un drenaje linfático. Como dice Raúl, hay más flujo de sangre y de linfa al sitio de dolor, y por medio del vacío va a hacer presión y va a extraer, digamos, esa flema, esa cosa. Antiguamente, y nuestros abuelos y tatarabuelos lo hacían con el vasito y una velita. Entonces van a ver la técnica hecha pues por un terapeuta profesional en esto. Normalmente este proceso de las agujas requiere con cada paciente que lo dejemos cerca de unos 10-12 minutos. Por motivo del proceso que estamos haciendo hoy a través del programa, pues vamos a retirar las agujas y vamos a proceder ya a colocar las copas para poder hacer bien este. El manejo de las agujas obviamente tiene que tener un conocimiento absoluto de anatomía, de fisiología. Mucha gente dice que es que la acupuntura de esto es medicina alternativa. De pronto así lo puedan interpretar, pero para esto hay que conocer mucho del cuerpo humano y tenemos que tener claro un concepto que nos enseñaron en neurología que llaman los dermatomas, las metámeras, que son todos conceptos de mapas neurológicos, y poder actuar con la
acupuntura. Ahora pasemos a la terapia con moxas. Es con fuego, ¿no? Claro, vamos a generar el efecto de la ventosa o el vacío con el fuego. Es la manera tradicional de hacerlo. Hoy en día existen bastantes alternativas, como máquinas que permiten hacer la succión de manera mucho más mecánica, pero pues siempre estamos buscando mantener la raíz y la tradicionalidad de este tipo de disciplinas. ¿Cuánto tiempo se dejan? Normalmente se colocan alrededor de unos 5 a 7 minutos dependiendo del grado de dolor o de inflamación del paciente. ¿Por qué después de retirado queda como en los deportistas ahora en los olímpicos que se veía la marca? Es que hace como un hematoma, hace como un morado. Al generar la succión obviamente se revientan arterias y se genera precisamente ese proceso de circulación, aumenta la circulación, el flujo de sangre hacia esa zona y eso es lo que nos está ayudando precisamente en el proceso de reparación. Y Se ve el vacío y se ve más colorado dentro de la copita, ¿no? Entonces ahí es donde está haciendo el efecto de succión, ¿no? Y lo que, si uno lo va a hacer desde el punto fisiológico, lo que uno está haciendo es atraer sangre al sitio de la lesión. Supongamos que ella entonces está todo el día mal sentada, tiene la silla inadecuada, tiene el dolor lumbar, está con su computadora todo el día y cuando uno examina uno ve que no hay como un buen riego sanguíneo. Lo que hace Raúl Andrés en este momento al producir estos vacíos que muchas veces se hacen en unas pequeñas funciones es tratar de traer a este sitio o mejorar el proceso circulatorio, mandar una información a la corteza cerebral para que exista una respuesta en este sitio. Entonces ya ahí entramos a hablar de medicina, entonces entran linfocitos, macrófagos, todo el sistema inflamatorio, antiinflamatorio, y lo que está haciendo es una respuesta a este estímulo y el mismo cuerpo entra en el proceso de sanación. No se nos puede olvidar un argumento que es muy importante y que es la base de todo esto, y es que los chinos tienen dentro de su sistema anatómico un sistema que llama sistema conjuntivo. El sistema conjuntivo para ellos está compuesto por los espacios de aire que hay entre órganos y tejidos, y que por ese espacio de aire fluye una energía vital que se llama chi, y con base en eso fundamentaron todo lo que fue su estructura de medicina y acupuntura. Lo que hace esto precisamente, además, es estimular o liberar esa tensión que está obstruyendo esa parte del sistema conjuntivo para que el chi pueda fluir de manera más natural. Calles y carreras limpias, exactamente. Yo sé que este es un tema que genera mucha inquietud y vamos a dar el teléfono privado del consultorio del doctor Raúl Andrés Londoño en nuestro Parque de la Salud en la pradera en Dos Quebradas, Risaralda, y tenga muy presente este teléfono 330-6814. 330-6814, donde él con todo su equipo interdisciplinario de profesionales que manejan este tipo de terapia, les van a dar una asesoría, les van a contar, les van a poder explicar más a fondo esta terapia que estamos resumiendo con nuestra paciente, pero que finalmente es un proceso terapéutico que puede durar entre media hora y 45 minutos. Raúl Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, a usted muchas gracias y muchas gracias a todos los televidentes que nos siguen en Conexión Vital. Doctor Germán Ruiz, muchas gracias. Gracias, doctor Rojas, a los televidentes. Y a todos ustedes esperamos que este sea uno de esos programas más que les digan que el dolor sí tiene muchas posibilidades terapéuticas y no le podemos seguir diciendo al paciente, tiene que tomar este medicamento por el resto de la vida, o lo suyo no tiene tratamiento, o ya no hay nada más que hacerle, cuando realmente... A vivir con el dolor, que es lo que comúnmente se está diciendo, ¿no? Exactamente. Y realmente hay tantas posibilidades terapéuticas. Muchas gracias por estar con nosotros.